¿Puede un hombre ser al mismo tiempo uno de los criminales más temidos del mundo y un ferviente devoto religioso? La historia de Pablo Escobar, el infame patrón del mal, es una maraña de contradicciones que desafía la comprensión. Mientras construía un imperio narcotraficante que lo convertiría en uno de los hombres más ricos y temidos de la historia, Escobar también cultivaba una relación compleja y a menudo perturbadora con la fe. Esta no es solo una historia sobre el crimen y el poder, sino sobre las sombras espirituales que rodeaban a un hombre que, en su propia mente retorcida, tal vez buscaba alguna forma de redención o protección divina. Nacido en el seno de una familia católica tradicional en Río Negro, Colombia, la infancia de Pablo Escobar estuvo marcada por rituales religiosos y una aparente devoción. Sin embargo, a medida que se consolidaba su ascenso en el mundo del crimen, la línea entre la fe genuina y la manipulación religiosa se volvió cada vez más difusa. Los rumores y relatos de su vida adulta revelan a un hombre que se aferraba a supersticiones, rituales e incluso a figuras religiosas, buscando un escudo místico contra sus enemigos y las consecuencias de sus actos. Esta exploración se adentra en las profundidades del lado más oculto de su fe, desvelando cómo Escobar utilizaba la religión como escudo, como herramienta de control y para algunos incluso como forma de justificar sus atrocidades. Desde misas privadas y bendiciones de armas hasta la veneración de santos y la construcción de capillas, cada acto religioso de Escobar tenía un peso ambiguo, mezclando la devoción con una impiedad impactante. Hoy, en Dioses y Estrellas, desvelaremos las capas de este oscuro pasado religioso, examinando las creencias, los rituales y los misteriosos vínculos que Pablo Escobar mantenía con la religión. Prepárese para un viaje que revela cómo el poder, la fe y el crimen pueden entrelazarse de maneras inquietantes, dejando un legado que aún hoy divide opiniones y alimenta el mito de un hombre que fue, al mismo tiempo, un demonio y un supuesto devoto. Pablo Emilio Escobar Gaviria vino al mundo en Río Negro, Colombia, en 1949, en un entorno familiar profundamente arraigado en la tradición católica. Desde sus primeros años, la vida de Escobar estuvo impregnada de rituales religiosos, como la participación en misas y otras actividades de la iglesia. Sin embargo, el destino le reservaba un camino drásticamente diferente al joven Pablo, un camino que lo alejaría de los valores cristianos que supuestamente lo moldearon en su infancia. A medida que Escobar crecía y consolidaba su poder como líder indiscutible del Cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más temidas de la historia, los rumores sobre su relación con la fe se intensificaban. Esta relación era, como mínimo, ambigua. Por un lado, se presentaba como un benefactor, donando grandes sumas de dinero a la iglesia y financiando obras comunitarias, lo que le valía una imagen de generosidad y devoción ante parte de la población y del clero. Sin embargo, esta fachada de piedad contrastaba brutalmente con la realidad de sus acciones. Mientras su mano derecha repartía limosnas y construía capillas, su mano izquierda ordenaba brutales asesinatos, porque estaba a atentados terroristas y dirigía un imperio criminal que no conocía la piedad. La dualidad de su existencia, el hombre que rezaba y el hombre que mataba, se hacía cada vez más evidente, generando una paradoja que hasta hoy intriga y escandaliza. Esta contradicción no era solo una peculiaridad de Escobar, sino un reflejo de la compleja y a menudo distorsionada relación entre el crimen organizado y la religión en Colombia. En un país donde la fe es un pilar fundamental de la cultura, muchos criminales, incluido Escobar, buscaban en la religión una forma de legitimar sus acciones, aliviar la culpa o simplemente garantizar una especie de protección divina para sus empresas ilícitas. Por lo tanto, el contexto histórico de Pablo Escobar no puede entenderse sin analizar su infancia católica, su ascenso en el mundo del crimen y la forma en que navegó entre la devoción y la depravación.
Su vida se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la fe puede ser manipulada y distorsionada para servir a los propósitos más oscuros, dejando un legado de preguntas sin respuesta sobre la verdadera naturaleza de su creencia y el impacto de sus acciones en el tejido religioso y social de su país. En el universo de Pablo Escobar, donde la violencia y la traición eran moneda corriente, la búsqueda de protección trascendía el plano físico. Fuentes cercanas al patrón revelan que recurría a un arsenal de prácticas espirituales y supersticiones, creyendo que éstas lo harían intocable ante sus innumerables enemigos. No era raro que se celebraran misas privadas en sus bastiones, donde se invocaba la bendición divina no para la paz, sino para el éxito de sus operaciones y la seguridad de sus hombres. Entre los rituales más notorios, destacaba la devoción de Escobar por el Santo Niño de Atocha. Esta figura, venerada durante siglos en América Latina, se convirtió en un amuleto personal para el capo, que la llevaba consigo y le profesaba una fe inquebrantable. Se cree que esta devoción le fue inculcada a Escobar por su madre, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, quien también era una ferviente seguidora del santo y le atribuía milagros en su propia vida. Además del Santo Niño de Atocha, María Auxiliadora, conocida cariñosamente como la Virgen de los Sicarios, ocupaba un lugar destacado en las creencias de Escobar. Los relatos indican que él y su familia peregrinaban semanalmente a Sabaneta para rendir homenaje a la Virgen. Esta devoción, que se extendió entre los miembros del cártel, convirtió a la figura religiosa en una especie de protectora mística para los cargamentos de cocaína y para la vida de los sicarios, que la invocaban antes de cada operación, buscando suerte y una muerte rápida, si fuera necesario. Las supersticiones de Escobar iban más allá de las figuras santas. Testigos afirman que siempre llevaba consigo medallas religiosas y escapularios bendecidos, convencido de que esos objetos lo protegían de cualquier mal. También había rumores de que consultaba a curanderos y videntes, buscando orientación y presagios antes de tomar decisiones importantes para el cártel. Se creía que estas prácticas le conferían una ventaja sobrenatural, un escudo invisible contra las fuerzas que intentaban derribarlo. Incluso las celebraciones navideñas de Escobar estaban impregnadas de rituales de protección y prosperidad. Su sobrina, Laura Escobar, reveló que cada 25 de diciembre, el capo rezaba al Niño Jesús de Atocha y al Arcángel San Miguel. Además, colgaba 5 amuletos que simbolizaban la salud, la abundancia, la prosperidad, el amor y la gratitud, que guardaba en una bolsa de terciopelo rojo. Estos rituales, por extraños que parezcan, demuestran la profunda creencia de Escobar en fuerzas superiores que podían influir en su destino y en el éxito de su imperio criminal. A pesar de la avalancha de crímenes y violencia que orquestaba, Pablo Escobar cultivaba una imagen de benefactor ante la Iglesia Católica. Esta dualidad era una de las facetas más intrigantes de su personalidad y de su estrategia de poder. No solo donaba grandes sumas de dinero, sino que también financiaba la construcción de capillas y la restauración de templos religiosos, buscando con ello legitimar su posición y ganarse el apoyo de las comunidades y, en algunos casos, de miembros del clero. Un ejemplo notorio de su generosidad fue la donación de $4 millones para la construcción de una iglesia en Medellín. Sin embargo, esta iglesia, al igual que otras iniciativas financiadas por él, nunca fue reconocida oficialmente por el Vaticano, permaneciendo como un símbolo ambiguo de su influencia y del origen ilícito de su fortuna. La negativa del Vaticano a reconocer tales estructuras subrayaba la tensión entre la necesidad de la Iglesia de mantener su integridad moral y la tentación de aceptar recursos que, en teoría, podrían utilizarse para el bien. La reacción de la Iglesia colombiana ante las donaciones de Escobar fue dividida. Algunos sacerdotes, movidos por la necesidad de recursos para sus comunidades necesitadas, aceptaban el dinero, argumentando que, aunque su origen era cuestionable, el dinero podía purificarse al emplearse en obras de caridad y desarrollo social. Esta postura generaba un profundo debate ético.
ya que al aceptar las donaciones, la Iglesia corría el riesgo de ser percibida como cómplice o, como mínimo, tolerante con las actividades delictivas del narcotraficante. Por otro lado, muchos líderes eclesiásticos condenaban abiertamente las acciones de Escobar, denunciando la hipocresía de su supuesta fe y la contradicción entre sus actos y los valores cristianos. Advertían del peligro de mezclar lo sagrado con lo profano y de la manipulación de la fe por parte de los criminales que buscaban lavar su imagen y su conciencia a través de donaciones. Esa voz crítica, aunque a menudo silenciada por el poder y la influencia de Escobar, representaba la resistencia moral de la Iglesia. La relación de Escobar con la Iglesia también se extendía a su familia. Su hermana, Luz María Escobar, por ejemplo, buscó la redención tras la muerte de su hermano, dejando notas de perdón en las tumbas de las víctimas. Este gesto, aunque tardío, sugiere una conciencia de culpa y una búsqueda de reconciliación con la fe, a pesar de que los actos de Pablo mancharon el nombre de la familia y la percepción pública de su religiosidad. En resumen, la relación de Pablo Escobar con la Iglesia fue un complejo juego de poder, fe y conveniencia. Utilizó la religión como herramienta para construir una imagen pública, mientras que, entre bastidores, seguía cometiendo atrocidades. La Iglesia, por su parte, se enfrentó al dilema de tratar con un hombre que, al mismo tiempo, era un benefactor y un flagelo, dejando un legado de preguntas sobre la moralidad y la responsabilidad frente al crimen organizado. La muerte de Pablo Escobar en 1993 no puso fin a su compleja relación con la religión. Al contrario, la convirtió en un mito persistente que aún hoy resuena en ciertos sectores de Colombia. Para muchos, Escobar trascendió la figura del narcotraficante para convertirse en un santo popular, una especie de Robin Hood moderno que, a pesar de sus crímenes, era visto como un protector de los pobres y un benefactor. Esta veneración, aunque controvertida, se manifiesta en altares improvisados, oraciones y atribuciones de milagros y favores concedidos, perpetuando la creencia de que era, de alguna manera, protegido por Dios. Esta mitificación de Escobar como una figura casi divina es un fenómeno complejo, arraigado en la cultura popular y en la fe de comunidades que, en ocasiones, se beneficiaron de sus acciones asistencialistas. La construcción de casas, la donación de dinero y el apoyo a proyectos sociales, aunque financiados con el dinero del narcotráfico, crearon una lealtad y una gratitud que se tradujeron en una devoción popular. Para estas personas, la religiosidad de Escobar, por contradictoria que fuera, era un vínculo que lo conectaba con ellas, convirtiéndolo en un intercesor en sus oraciones. Sin embargo, para la mayoría de la sociedad colombiana y para el mundo, el legado espiritual de Pablo Escobar es un ejemplo flagrante de hipocresía y manipulación de la fe. Su capacidad para presentarse como un hombre religioso mientras cometía atrocidades masivas se considera una afrenta a los valores morales y éticos. El mito del santo popular es para muchos una peligrosa distorsión de la realidad, que glorifica a un criminal y oscurece el dolor y el sufrimiento que infligió a miles de familias. La historia de Pablo Escobar, con su intrincado entrelazamiento de poder, religión y crimen, sigue siendo un inquietante estudio de casos sobre la naturaleza humana y la complejidad de la fe. Su legado espiritual, dividido entre la veneración y la condena, sirve como un sombrío recordatorio de cómo se puede utilizar la religión para justificar lo injustificable y cómo la línea entre el bien y el mal puede volverse peligrosamente difusa. El mito de Escobar, por lo tanto, no es solo una narración sobre un hombre, sino un espejo que refleja las contradicciones y los desafíos de una sociedad que aún lidia con las cicatrices de su violento pasado.